Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, que estamos de nuevo grabando para usted. En esta hora vamos a tratar de enseñar de Apocalipsis 17 y 18. Seguiremos la secuencia. Pido al Espíritu Santo, el Gran Maestro, que ha sido enviado o que ha venido para enseñarnos y revelarnos la palabra de Dios. Este acontecimiento que voy a enseñar es futurista, es profético, es escatológico, y exalto al Espíritu Santo porque Él es el que revela lo oculto. Aún los padres de la iglesia y en tiempos pasados era un misterio la mayoría de cosas de Apocalipsis que están allí escritas, o del libro de Daniel, porque así estaba profetizado. Al menos Daniel capítulo 12 repite 2 veces que Dios le dice a Daniel a través del ángel que él no entiende, pero que esos acontecimientos sucederán al final de los tiempos. Ahora, como estamos viviendo el final de los tiempos, Dios tiene una palabra fresca y revelada para usted. Les decía que el Espíritu Santo es el mejor maestro, y el Espíritu Santo no es un monopolio de un predicador, de un profeta o de un maestro, sino que lo bonito de esta era en que el Espíritu Santo es el Dios Espíritu Santo, es el protagonista de la iglesia, es el pastor principal de la iglesia, es el maestro y guía principal de la iglesia, tanto así que sin el Espíritu Santo estaríamos ciegos, sordos y mudos, paralíticos. Pero Él nos vivifica porque Él es Dios y nos revela a Dios, nos revela al Padre, nos revela a Jesucristo, se nos revela en la Biblia como el Dios Todopoderoso. Y es bueno recalcar que al ser el Espíritu Santo el mejor maestro o mejor escatólogo, ese sí que no falla, ¿verdad? Su servidor puede cometer muchos errores, pero el Espíritu Santo no. Y de ahí lo importante que usted, como persona que quiere entender los acontecimientos futuros, escuche a aquel, al otro y aún a su servidor, y coja lo que usted vea que es correcto, apunte, escriba, y el rompecabezas se irá armando en su mente y en su corazón, de tal forma que cuando ya usted lea Ezequiel o el libro de Oseas o Abdías o tantos profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos hablaron de este asunto del futuro, ya sea de Israel. Las profecías tienen que ver mucho, giran, no todas, pero muchísimas de ellas, la mayoría de profecías de acontecimientos futuros giran alrededor de Israel. Aún la iglesia nos ubicamos en acontecimientos futuros de acuerdo al trato de Dios hacia Israel, aunque muchos digan, aunque algunos, quizás no muchos, pero algunos dicen que no, se les respeta, pero en la Biblia se ve claramente, ya que Dios desde antaño escogió a Israel para hacer luz en las naciones. Israel le falla y vez tras vez Dios la trata de ramera, de fornicaria. Después de que la llama su esposa, Dios se divorcia espiritualmente con Israel y escoge a la iglesia. Así que si algún judío me escucha, no se sienta celoso, pero la iglesia no tenemos nada que envidiarle a Israel, aunque nuestros respetos por Israel,
y nuestra oración por la paz y la bendición de Dios hacia Israel. Y sabemos que Dios la ha desechado en parte por ese espíritu de estupor, de ceguera espiritual, de adormecimiento espiritual que tiene desde el momento que rechazó al Mesías. En forma especial, Dios ha escogido a su novia, a su iglesia, y está bien, Dios no ha desechado completamente a Israel, pero sí la iglesia podemos decir que Dios está con nosotros 100% y que Él es nuestro ayudador, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él es quien nos guía a toda verdad. Por ende, vuelvo a repetir, apunte, escoja, escriba. No hay que ser perezosos, sino diligentes de lo que está sucediendo en estos tiempos finales y decisivos. Yo ubico Apocalipsis 17 y 18 simultáneamente como acontecimientos que sucederán al final del gobierno del Anticristo, al final de la gran tribulación. De hecho, serán pocas horas antes de la segunda venida de Cristo. Tanto la batalla del gran día del Dios Todopoderoso como la destrucción o Jerusalén que será quemada, serán horas o minutos, si acaso pocos días, todos esos acontecimientos, aún el gran terremoto que habla Apocalipsis, Isaías y en otras partes de la Biblia, cual nunca lo ha habido ni lo habrá, ese gran terremoto, esa lluvia de granizo que pesará de 80 a 120 libras, granizo, habrá lluvia, habrá fuego, granizo con fuego, según la profecía de Ezequiel, de Apocalipsis y de Isaías. Todo eso acontecerá, que la tierra se volverá rojiza, aunque algunos dicen que ya sucedió, pero el acontecimiento de Apocalipsis, de Joel 2 y otras partes de la Biblia, de que se volverá roja como la sangre, todos estos acontecimientos serán al final de la gran tribulación, o sea, no han sucedido como muchos lo enseñan en las redes sociales y en otros estudios, con el respeto que ellos se merecen, porque no hay que brincarse el orden de Dios. Cuando un acontecimiento choca con otro, cuando una profecía choca con otra, no es que Dios ha fallado, es que no estamos ubicando aquel acontecimiento bíblico en una forma correcta. Por ende, mi consejo a los estudiosos o a los que quieren conocer la verdad es que apunten y cojan un poco de aquí, otro de allá, otro de allá, y que los acontecimientos en sí no choquen, porque si no la gente hace una ensalada de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, de la tribulación, de la gran tribulación, de principio de dolores, y ponemos lo que es atrás adelante y lo que es adelante atrás, y Dios nunca quiso ni quiere eso. La Biblia dice: los entendidos entenderán, pero alguien dijo: hay que estar seguro en lo que uno ha creído, seguro en lo que uno ha creído, pero ser abierto, porque solo Dios tiene la verdad absoluta. Y gracias a Dios que el monopolio, o sea que la revelación de acontecimientos futuros no es un monopolio de un profeta o de un iluminado o de X predicador, sino que Dios a uno le revela una cosa y a otros a otras, para que la gloria sea de Dios, que es el maestro de maestros, y no tanto de los hombres, que a veces hablamos lo que no sabemos y decimos lo que no entendemos. Que Dios nos ayude a no salirnos de la palabra de Dios,
ni a la derecha ni a la izquierda. Y con esta base de introducción voy a entrar seguidamente a Apocalipsis 17, versículo 1, condenación de la gran ramera o sentencia de la gran ramera. Según su servidor, de una vez empiezo diciendo para ubicarnos, esa gran ramera pienso que no es una religión universal que va a haber en los últimos tiempos, como se enseña mucho, y también pienso que esa gran ramera no es Roma, no es la Iglesia Católica, porque no calzan del todo esos dos enfoques. Mis respetos para los dos enfoques, aparentemente como que sí, pero no calza. La Biblia enseña que es una gran ciudad que reina sobre los hombres, pero reina no en el pasado, cuando se le reveló a Juan el Apocalipsis, sino a Juan se le reveló también el futuro de Israel, y esa gran ramera, esa apóstata ramera, esa fornicaria que habla la Biblia según su servidor, lo veo claramente en Apocalipsis 17 y 18 y también en Apocalipsis 14. Lo enseña claramente que ha caído la gran Babilonia, refiriéndose a Jerusalén. Si usted es entendido y lee y escudriña, no lee, escudriña Apocalipsis 14, cuando el ángel predica el evangelio a toda tribu, lengua y nación, que de hecho ese ángel va a cumplir la profecía que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos enseñan que son los 144,000 los que predicarán a todas las naciones. Bueno, pienso que los 144,000 se ubicarán en Israel y que no saldrán de allí. Al menos no lo veo en la Biblia, que sale a las naciones gentiles. Lo mismo los dos testigos, Elías el Tisbita y probablemente Moisés, ellos no saldrán de Israel, sino que su ministerio será en Israel. Pues lógico que a través de la tecnología, pues su mensaje irá a todo el mundo, sí, o a la mayoría del mundo. Pero aún así, ellos son ministerios exclusivamente hacia Israel en forma especial. Pero no así el ángel de Apocalipsis 14, que predicará, dice, en todo idioma, en todo dialecto, en toda lengua, en una forma unísona. Y un ángel predica ese evangelio, o sea, que Jesucristo es el Salvador, que fuera de Cristo no hay salvación. Que no se dejen sellar, habrán 3 ángeles que predicarán. Otro simultáneamente a este ángel que predicará a todas las naciones del mundo. Habrá otro ángel que dirá: ha caído la gran Babilonia. Y esa gran Babilonia es Jerusalén, es Israel. Recordemos que a la mitad de la semana 70, o sea, al terminar la tribulación, ahora estamos en principio de dolores, la iglesia. Luego la iglesia somos arrebatados, Apocalipsis 4 y 5, y ya está en el cielo, ya no puede estar en la tierra, porque no somos omnipresentes, ni la Biblia enseña que iremos al cielo y volveremos a la tierra. No lo enseña la Biblia. Entonces los salvos en el gobierno del anticristo, ¿quiénes serán? Bueno, varios grupos serán, menos la iglesia. Porque ya Apocalipsis 4 y 5 dice que estamos en la iglesia, que estamos en el cielo con Dios, estamos ya en la presencia del Señor. Y cuando inmediatamente que la iglesia es raptada, viene no la gran tribulación, no, viene la tribulación, que son 3 años y medio. El anticristo tendrá una cara de bueno y se manifestará al mundo
irá en su gobierno creciendo muy rápidamente y pondrá su sede en Israel. El anticristo no gobernará el mundo ni desde Irak, ni desde Roma, sino que desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica lo ubica allí. Dice que, segunda de Tesalonicenses 2, que se sienta en el templo de Dios. El templo de Dios es en Jerusalén. El primer templo de Salomón. El segundo templo que lo terminó de reconstruir el rey Herodes, en el que Cristo se entró. Habrá un tercer templo que es donde el anticristo va a estar. Desde ahí gobernará, no en forma total, porque no es Dios para que gobierne en forma total el mundo, pero sí tendrá autoridad sobre las naciones del mundo, porque Dios se la dará, según Apocalipsis capítulo 13, que la bestia tendrá dominio sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Allí el diablo y los demonios pierden los aires. Cuando cae la Gran Babilonia, cae Jerusalén. ¿Cómo cae? Cae en las manos del anticristo. Y Jerusalén, los judíos se vuelven apóstatas, muchos de ellos, y seguirán al anticristo y se dejarán sellar por la marca, por el nombre de la bestia, y ellos no serán salvos, los que se dejen sellar. Serán apóstatas, por eso dice ha caído la Gran Babilonia. Y según Apocalipsis se vuelve guarida de todo tipo de demonios. La Gran Babilonia cae a los 3 años y medio, o sea, cuando termine la tribulación y empiece la gran tribulación. ¿Cuándo termina la tribulación y empieza la gran tribulación? Cuando el anticristo, a través del falso profeta, manda hacer una imagen y que le adoren todos, y el que no adore a esa imagen, al anticristo o al dragón, es decapitado. Lo manda a matar el anticristo con su ejército, manda a decapitar. Un remanente judío huye a Petra, huye a un lugar que Dios tiene preparado. Es un remanente judío. También hay otro grupo que son los 144,000. Y hay un gran grupo gentil que no es la iglesia, sino los que Jesús llamó en aquella parábola, las 5 vírgenes prudentes que tomaron aceite, que es una parábola muy linda para enseñarla en cualquier momento, que es una parábola que se ubica sobre todo en la tribulación y en la gran tribulación, la parábola de las 10 vírgenes. Y también ese grupo salvo se llama los invitados a la cena de las bodas del Cordero. No serán parte de la iglesia, sino son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es en el cielo al final del gobierno del anticristo, al final de la gran tribulación. Pero la cena de las bodas del Cordero es el milenio, según las profecías de la Biblia, porque dice que tomaremos la cena del Señor con Abraham, Isaac y Jacob, con los 12 apóstoles en aquel día, según las profecías de la Biblia, y sucederán muchas cosas lindas. Bueno, dice Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Jerusalén estará sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué? Porque en ese último tiempo el anticristo está en su máximo poder, en su máxima autoridad. Él se ha proclamado Dios, la gente le adora, le venera, le idolatra,
le hace imágenes, le rinde culto. No puede ser el anticristo, o sea, en el gobierno del anticristo no habrán otras religiones, llámese católica o cualquier otra religión, no habrán. ¿Por qué no habrán otras religiones o sectas? Porque el anticristo no permitirá. La Biblia dice que él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Por qué Jerusalén será la gran ramera y no tanto una religión así? Porque se vuelve apóstata. Y hay muchos versículos que en las enseñanzas anteriores les cité más de 20 versículos, no 1, ni 5, ni 10, muchos versículos de Ezequiel, del profeta Oseas, de Isaías, de Jeremías, de Apocalipsis, donde sobre todo en el Antiguo Testamento dice cómo te has convertido en prostituta, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a Israel. Tanto así que Dios la llama esposa y dice que le da carta de divorcio. Por eso creo en el divorcio, porque aún Dios se divorció de Israel. Creo en Él, pero mi deseo es que todo matrimonio sea restaurado, como han sido restaurados miles, por no decir millones, de matrimonios. Miles han sido restaurados por la fe en que Dios cambia a los dos, ¿verdad? Porque tanto el esposo como la esposa necesita ser cambiado. Pero Dios llama a Israel esposa y Israel se corrompe, o si no, leas Isaías 1:21, Isaías 1:4, Ezequiel 23:37, Jeremías 3:8, Oseas 2, versículo 2, 4, 5, y así tengo muchos versículos ahí donde Dios la llama ramera, prostituta, corrompida, que se ha revolcado, fornicando en los lugares altos, con cuantos pasen por ahí, o sea, toda persona, gentil o judía, se había corrompido en idolatrías, en orgías, en muchas maldades. Así que no solo Apocalipsis 17 llama a Israel la gran ramera, y como vuelvo a repetir, la gran ramera es la misma Babilonia que ha caído, según Apocalipsis 14, porque hay 3 ángeles que predican ahí. En Apocalipsis 14 hay otro ángel que predica que no se dejen sellar, que no crean al anticristo, que teman a Dios y le den gloria, porque sus juicios son verdaderos y ha llegado la hora de sus juicios. Entonces, si usted lee en una forma escrutiniada Apocalipsis 14, se refiere a Israel, a Jerusalén, la gran Babilonia que ha caído. Cae en manos del anticristo como apóstata, pero es quemada horas o pocos días, casi que horas antes de la segunda venida de Cristo, según lo enseña Apocalipsis 17 y 18, que dice que la gran ramera no es una religión, sino una gran ciudad, que Juan la vio que reinaba, porque a Juan se le enseñó el futuro. O si no, vea los noticieros, ¿cuál es la gran noticia sino Israel? Y la Biblia enseña que Dios pondrá a Israel como copa que hará temblar las naciones. Bueno, eso en forma especial. En el milenio vendrán las naciones a Jerusalén y adorarán de año a año, de tiempo en tiempo. Pero Israel, Dios la levantó para enseñar a las naciones gentiles la palabra de Dios, pero Israel le ha fallado de tal forma que vino el Mesías y lo rechazaron. Jesús dijo: yo vine en mi nombre, no me recibieron, otro vendrá en su nombre, a ese recibirá. Por eso Israel o Jerusalén, la gran ramera, está sentada sobre muchas aguas, porque desde ahí el anticristo, desde Jerusalén y desde el templo, dice
que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese templo que está prefabricado y que ya está la vaca roja y tantas cosas que usted lee en Apocalipsis y en las redes sociales, en cualquier momento se va a reconstruir y se sentará el anticristo. Luego ese templo será destruido, la Biblia no dice por quién. Quizá Jesús en su segunda venida lo destruya. Y destruirá, según las profecías, a Edom, a Borra. Lo eliminará completamente del mapa. Los 10 reyes de las 10 naciones, dice el libro de Daniel, que los guardará hasta el juicio de las naciones, pero al anticristo y al falso profeta los echará vivos. Ellos inaugurarán el lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 19. Entonces esta gran ramera se sienta Jerusalén sobre muchas aguas, la que está sentada sobre muchas aguas. Digamos Apocalipsis 17:15, ahí lo explica claramente. Dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, dice el versículo 16, que viste, y los 10 cuernos que viste en la bestia, o sea, en el anticristo, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Jerusalén será quemada por fuego según las profecías de la Biblia. Desde el profeta Abdías enseña que será quemada con fuego. Así que desde 800 años antes de Cristo, imagínense, fue profetizado que Jerusalén sería quemada por fuego horas antes de la segunda venida de Cristo. Qué importante la Biblia, cómo la Biblia se explica con la misma Biblia. ¿Y por qué el Espíritu Santo está revelando estas cosas en estos tiempos? Porque a los padres de la iglesia no se imaginaron, ellos creían que era Roma, el imperio romano. Pero no, el imperio romano sí revive al final de los tiempos. De hecho, el anticristo saldrá de entre el imperio romano revivido, según Daniel 7 y otros pasajes de la Biblia. Sí será revivido el imperio romano. O sea, el Medio Oriente, muchas naciones islámicas, una parte de África y países europeos, de allí, ese mismo territorio, esa misma jurisdicción, tendrán las 10 naciones que serán aliadas de la bestia, del anticristo, que el anticristo subyugará de tal forma que tres imperios o 3 gobernantes de ellos se opondrán al octavo, que es el anticristo, y el anticristo los destruirá, o sea, los subyugará a su autoridad y a su dominio. Porque la Biblia los pone a los 10 hasta el juicio de Israel y de las naciones. Seguimos aquí, bueno, el tiempo corre muy rápidamente, pero dice sobre los cuales las muchas aguas, versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso que se han embriagado con Israel, con Jerusalén, es que las naciones se van a congraciar con el anticristo. Recordemos que Apocalipsis 13 dirán quién como la bestia, quién contra ella. Dirán las naciones del mundo. Entonces la gente cuando ve poder y gloria y fama y dinero, ¿a dónde vas, Vicente? Al ruido de la gente.
Ya la iglesia no está para que predique porque nosotros impedimos que el anticristo se manifieste, según enseña la Biblia. Bueno, al menos eso creo yo. Que hay algo que detiene que el anticristo se manifieste. Pienso que la iglesia, porque nosotros lo reconoceríamos inmediatamente que él se manifieste. Las religiones y las sectas falsas no reconocerían al anticristo. Muy difícil, pero la iglesia sí, porque tenemos la palabra de Dios que nos revela sus artimañas, sus astucias, que él será entendido en enigmas, cual no hay otro, que será astuto, que con engaños tomará gobiernos y naciones para su gloria, con violencia, con mentira, más los poderes demoníacos que tendrán, que serán muchos, más la autoridad de Dios que le ha permitido que él por corto tiempo tenga gloria y fama. Dios les bendiga, mis hermanos, y perdónenme que me cuesta avanzar cuando enseño escatología. Como he repetido otras veces, no me interesa avanzar, sino esclarecer para que no digan que es idea de Gerardo Bogantes, sino que la Biblia enseña claramente en Apocalipsis 17 y 18, como lo seguiremos viendo, quién es la gran ramera. Seguiremos en la próxima. Dios les bendiga.